¿Recuerdas esa sensación de libertad absoluta sentado en la parte trasera de una camioneta, sin cinturón de seguridad? ¿O cuando veías a un profesor castigar a un estudiante con una paleta de madera y nadie lo cuestionaba? Los años 70 fueron la época dorada de la libertad sin límites, un mundo donde el riesgo formaba parte natural de la vida cotidiana. Pero, ¿por qué esos placeres que alguna vez nos hacían reír han sido desterrados de la sociedad moderna? Descubramos la respuesta desbloqueando estos recuerdos prohibidos ahora mismo. Número 1. Clackers. En la década de 1970, los clackers dominaban los patios de recreo como el juguete más codiciado. Consistían en dos bolas de plástico duro, suspendidas de una cuerda delgada, con un pequeño anillo en el centro para sujetarlas. La mecánica era simple pero adictiva. Sostenías el anillo y lo agitabas hacia adelante y hacia atrás hasta que las dos bolas chocaban continuamente por encima y por debajo de tu mano, creando ese sonoro clac, 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 como una máquina caótica con un ritmo hipnótico. La satisfacción de dominar ese caos rítmico no tenía paralelo. Todos competían para demostrar quién podía mantener el ritmo más rápido y fuerte, convirtiendo cada recreo en una batalla de habilidad y resistencia. Sin embargo, este juguete escondía un defecto fatal. Las bolas estaban fabricadas con acrílico, un plástico demasiado quebradizo para soportar el uso intensivo. Durante las maniobras más rápidas, la fricción y la presión generaban calor, estirando el material hasta su límite. Eventualmente, las bolas se hacían añicos, lanzando fragmentos afilados de plástico en todas direcciones como auténtica metralla. Los niños terminaban con moretones y cortes profundos. En casos raros, los fragmentos impactaban directamente en los ojos. El pánico se apoderó de los padres. Los profesores los prohibieron en las escuelas. Finalmente, el gobierno intervino y los retiró definitivamente de los estantes. El peligro era parte de su emoción, pero fueron desterrados por ser demasiado violentos para una nueva era que comenzaba a priorizar la seguridad. Número 2. El beso del presentador del programa de juegos. En la década de 1970, los programas de juegos estaban llenos de guiños, codazos y besos, generalmente del presentador hacia alguna concursante femenina. El rey indiscutible de esta práctica fue Richard Dawson en Family Feud. Besaba a cada mujer que subía al podio, sin importar si estaban casadas o solteras, jóvenes o mayores. Era su gesto característico, su sello personal. Labio con labio o mejilla con mejilla, había convertido ese momento en parte esencial del espectáculo. El público del estudio aplaudía entusiasmado. Las concursantes se sonrojaban con una mezcla de sorpresa y halago, y nadie cuestionaba ese comportamiento. Se consideraba encantador, incluso cortés, parte del glamour televisivo de la época. Es difícil de creer mirando hacia atrás. Pero esa era una época en la que los límites en el lugar de trabajo no tenían un nombre claro, mucho antes de que se transmitiera al aire cualquier debate sobre consentimiento. El presentador era la celebridad y se esperaba que los concursantes aceptaran todo lo que implicaba el formato del programa, sin objeciones. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la gente comenzó a cuestionar estas prácticas. Las cadenas de televisión se volvieron más cautelosas. Lo que antes se veía como carisma televisivo empezó a ser visto como una falta de límites profesionales. La idea de que un presentador bese a personas al azar ahora causaría indignación inmediata, no aplausos. Durante años fue televisión de máxima audiencia, una extraña mezcla que hoy resulta divertida y perturbadora a partes iguales. Número 3. Viajar en la parte trasera de la camioneta. Antes de los asientos infantiles, antes de las leyes de seguridad estrictas y mucho antes de que alguien pensara en las quemaduras del viento o en la grava que salía disparada del asfalto, existía el reino de la caja de la pickup. En la década de 1970, ese era el lugar favorito de los niños, una zona sin reglas donde mandaba la aventura. No había cinturones, ni cascos, solo el piso de acero desnudo y el camino abierto frente a nosotros. Te apretujabas con tus primos, te sentabas sobre neumáticos viejos o cajas de herramientas y te agarrabas con todas tus fuerzas. La sensación era como una montaña rusa, pero sin rieles ni restricciones. Podías saludar a los autos que venían detrás, gritarle al viento o tumbarte a mirar cómo las nubes pasaban sobre tu cabeza. Era una libertad pura, salvaje, casi impensable hoy. Pero esa libertad tenía un precio. Los accidentes eran mucho más frecuentes de lo que los adultos querían admitir. Un bache, una curva cerrada o un frenazo
Bastaban para que alguien saliera despedido de la caja. Los hospitales empezaron a ver el patrón y los legisladores tomaron nota. Con el tiempo, las leyes cambiaron y viajar atrás dejó de ser una travesura aceptada para convertirse en una infracción. En muchos lugares, a partir de los años 90, se prohibió que los niños fueran en la caja de la camioneta, y hoy te detendrían casi de inmediato por algo así. Mirando atrás, cuesta creer que alguna vez estuvo permitido, pero ese riesgo formaba parte de la imprudencia y del encanto peligroso de aquella época. Asientos de camioneta orientados hacia atrás. Si la caja de la pickup era el paraíso de los niños del campo, los asientos orientados hacia atrás en las station wagons eran el lugar soñado durante los viajes en carretera. No habías vivido realmente hasta que viajaste de cara al tráfico que venía en dirección contraria, viendo todo al revés mientras el auto avanzaba. Era como estar en una atracción de feria a cámara lenta, con la diferencia de que aquí todo era real. No había cinturones de seguridad, solo una manija de metal para agarrarte cuando el auto giraba demasiado rápido o el conductor frenaba de golpe. Pasabas todo el viaje saludando a los conductores que venían detrás, haciendo muecas a los desconocidos y viendo los faros de los vehículos acercarse como si estuvieras en una escena de persecución de película de espías. A los padres también les encantaba este arreglo porque estabas lejos de su vista y no los molestabas durante el camino. Nadie se preocupaba por la seguridad en caso de choque trasero o por el latigazo cervical que podrías sufrir. Así se diseñaban los coches en aquella época. Las normas de seguridad no eran las mismas que ahora, y la diversión siempre pesaba más que la física del accidente. Pero a medida que los choques automovilísticos aumentaron y comenzaron a llegar datos alarmantes sobre lesiones infantiles, el cambio se volvió inevitable. Los asientos orientados hacia atrás desaparecieron poco a poco conforme las normas de seguridad se endurecieron a finales de los 70 y durante los 80. Ahora los autos tienen asientos elevados, bolsas de aire por todos lados y seguros para niños diseñados con precisión científica. Aquellos días de mirar el mundo al revés quedaron atrás, junto con la inocencia peligrosa de una época que valoraba la aventura por encima de todo. ¿Te acuerdas del amigo vecino con el que solías pasar el rato en ese asiento? Cuéntame tus historias especiales sobre ellos. Preservemos juntos este legado de conexión comunitaria. Fumar en los aviones. ¿Alguna vez imaginaste respirar dentro de un cenicero flotante a 30.000 pies de altura? Esa era exactamente la experiencia de volar en avión durante la década de 1970. No importaba lo glamurosa que pareciera la idea de viajar en jet, el aire dentro de la cabina estaba literalmente saturado de humo de cigarrillo. No había forma de escapar. Cada apoyabrazos tenía su cenicero incorporado. La supuesta zona de fumadores era una broma cruel porque todo el avión terminaba impregnado del olor a tabaco. De hecho, las azafatas incluso ofrecían cigarrillos gratis en algunos vuelos como parte del servicio a bordo. Lo llamaban atención al cliente. A nadie parecía importarle que hubiera bebés o personas con asma intentando sobrevivir en ese ambiente tóxico. Era simplemente parte de la experiencia de vuelo, algo que se daba por sentado. Pero las demandas y la evidencia científica comenzaron a acumularse. A mediados de los años 80, las aerolíneas empezaron a dividir tímidamente las zonas entre fumadores y no fumadores. Sin embargo, el cambio definitivo llegó en 1988, cuando Estados Unidos prohibió fumar en vuelos nacionales cortos, ampliándose en 1990 a todos los vuelos domésticos y finalmente en el año 2000 a todos los vuelos sin excepción. Hoy en día, la simple idea de que alguien encienda un cigarrillo junto a tu asiento es suficiente para causar pánico generalizado. Era una violación flagrante a la salud pública, un peligro de incendio real y una total falta de respeto hacia los demás pasajeros. Máquinas expendedoras de cigarrillos y alcohol. Imagina entrar a una tienda de comestibles, meter unas monedas en una máquina y sacar un paquete de cigarrillos o una lata de cerveza bien fría. En la década de 1970, las máquinas expendedoras de cigarrillos y alcohol estaban por todas partes. Sin verificación de identidad, sin límite de edad, solo monedas y total conveniencia. Los niños podían comprar y de hecho compraban paquetes de cigarrillos justo al lado de donde sacaban una barra de chocolate. Nadie lo cuestionaba porque era simplemente parte normal del paisaje cotidiano. Los bares las tenían, las gasolineras las exhibían en la entrada. Incluso algunos lugares de trabajo las instalaban en la sala de descanso. ¿Necesitabas un cigarro durante tu pausa?
Ibas directo a la máquina, sin necesidad de pedirle permiso a ningún gerente ni mostrar identificación. Era una libertad que la gente daba completamente por sentada. Sin embargo, las consecuencias empezaron a hacerse evidentes. Las tasas de tabaquismo entre adolescentes se dispararon alarmantemente. Era el símbolo absoluto de la comodidad sin supervisión y un completo fracaso en la protección de menores. Finalmente, los legisladores tuvieron que intervenir. Hoy en día, todavía existen máquinas expendedoras de cigarrillos en algunos lugares muy específicos, pero solo en zonas estrictamente controladas y equipadas con escáneres de identificación obligatorios. Máquinas expendedoras de cigarrillos y alcohol. Imagina entrar a una tienda de comestibles cualquiera, meter unas monedas en una máquina y sacar un paquete de cigarrillos o una lata de cerveza bien fría. En la década de 1970, el paquete inicial para una niñera tenía un aspecto completamente diferente al de hoy. Encontrabas una botella de refresco grande en el refrigerador, un six-pack de cervezas bien frías y un cenicero con cigarrillos encima de la mesa. Y lo más sorprendente de todo era que nada de eso era para los padres, sino que estaba a disposición total de la niñera. A menudo se les encomendaba a adolescentes de apenas 15 o 16 años la tarea de vigilar a los niños pequeños sin ningún tipo de supervisión real y con acceso ilimitado a todo lo que había en la cocina o en el mueble bar de la familia. No era raro ver a chicos de 15 años encendiendo tranquilamente un cigarrillo después de haber acostado a los pequeños. Algunos incluso invitaban a sus amigos a pasar el rato mientras los padres estaban fuera. Suena como el guión de una comedia adolescente terrible, pero esa fue la cruda realidad de la época. Los padres confiaban ciegamente en adolescentes sin ninguna verificación de antecedentes, sin teléfonos celulares para contactarlos fácilmente y sin números claros de emergencia a la mano. Simplemente hacían un rápido gesto con la mano mientras salían y gritaban algo como «Llámenos solo si la casa está literalmente en llamas». Con el tiempo, la sociedad se volvió más cautelosa y consciente. Las leyes de seguridad infantil se endurecieron considerablemente. Beber alcohol mientras se cuidan niños se volvió ilegal en muchos lugares, y también se prohibió estrictamente fumar cerca de menores. Las niñeras dejaron de ser organizadoras informales de fiestas y se convirtieron en verdaderas cuidadoras profesionales con responsabilidades claras. Pastillas para adelgazar de anfetamina. En la década de 1970, la sociedad estaba obsesionada con encontrar una solución rápida para cada problema, especialmente cuando se trataba de perder peso. Si querías resultados instantáneos sin esfuerzo, había toda una industria de pastillas disponibles en cada farmacia. Estos productos dietéticos eran intensamente publicitados y dirigidos a amas de casa, mujeres trabajadoras e incluso adolescentes, prometiendo controlar el apetito de forma mágica, aumentar la energía sin límites y lograr una rápida pérdida de peso sin sacrificios. Sin embargo, lo que estos coloridos anuncios nunca mencionaban claramente era el ingrediente principal: anfetamina pura. En esencia, velocidad legal vendida como medicina. Tomabas una pastilla por la mañana y te sentías completamente imparable. No tenías hambre en todo el día, no estabas cansado pese a no dormir bien, tal vez estabas un poco nervioso y acelerado, pero se entendía que eso era simplemente la droga haciendo su efecto. Los médicos incluso las recetaban sin mayor cuestionamiento, y los anuncios en revistas lo hacían parecer completamente normal, simplemente una parte más del autocuidado moderno. Las revistas estaban repletas de testimonios dramáticos que prometían que perderías docenas de libras en solo unas semanas, sin mencionar nunca el riesgo de problemas cardíacos graves o el altísimo potencial de adicción. Los efectos secundarios eran verdaderamente aterradores: ansiedad severa, cambios bruscos de humor, insomnio crónico y muchos otros problemas de salud graves, pero la obsesión cultural por la delgadez era mucho más fuerte que cualquier advertencia médica. A finales de la década de 1970 y principios de los 80, la verdad finalmente quedó al descubierto ante la opinión pública. Las anfetaminas fueron reclasificadas como sustancias controladas y la industria de las pastillas para adelgazar tuvo que reformularse completamente. Pero durante más de una década, esta fue la solución rápida perfecta, un símbolo peligrosamente claro de la incesante búsqueda de resultados instantáneos que definió aquella época. El castigo corporal en las escuelas. Las aulas de los años 70 estaban equipadas con reglas, pizarrones, tizas y algo más inquietante: la paleta de madera. Eran grandes, planas
y a menudo tenían agujeros perforados para mejorar su aerodinámica y aumentar el dolor del impacto. Colgaban detrás del escritorio del profesor como una advertencia silenciosa y permanente. Si te portabas mal, te ordenaban agacharte y aceptar tu castigo sin protestar. El castigo corporal no era una amenaza vacía ni algo excepcional. Era política estándar en la mayoría de las escuelas del país. Una palmada fuerte en el trasero con la paleta se consideraba simplemente disciplina efectiva, no abuso infantil. Algunas escuelas incluso organizaban sesiones públicas de castigo corporal frente a toda la clase para maximizar la humillación y el efecto disuasorio. Los padres no solo lo permitían, sino que lo apoyaban activamente. Evita la vara y malcriarás al niño. Era la lección básica de crianza que se repetía sin cuestionamientos. Los niños vivían con miedo constante a esa paleta colgada en la pared. Pero con el tiempo, expertos médicos, psicólogos infantiles y educadores progresistas comenzaron a alzar la voz contra esta práctica. Resultó que golpear a los niños con una tabla de madera en realidad no fomentaba ningún ambiente de aprendizaje saludable, ni promovía un mejor comportamiento a largo plazo. Los niños castigados físicamente en clase a menudo desarrollaban síntomas de ansiedad severa, trauma, miedo paralizante a ir a la escuela y problemas psicológicos que los acompañaban durante años. A finales de la década de 1980 y durante los 90, la mayoría de los estados estadounidenses habían prohibido finalmente el castigo corporal en las escuelas públicas. Se comprendió que la manera correcta de criar niños responsables y emocionalmente sanos no era a través de golpes con varas de madera, sino mediante métodos educativos basados en el diálogo, la comprensión y el respeto mutuo que realmente les ayudaran a entender sus errores y crecer como personas. Oldsmobile. Oldsmobile era la marca en la que tu tío confiaba ciegamente, un nombre que representaba confiabilidad absoluta, estabilidad y puro orgullo estadounidense. Durante los años 70, fue una de las líneas más exitosas y rentables de General Motors. El Oldsmobile Cutlass estaba literalmente en todas partes, convertido en un símbolo incuestionable de la confianza de la clase media trabajadora. Podías verlos en estacionamientos de centros comerciales, entradas de casas suburbanas y como regalo de graduación de preparatoria para jóvenes afortunados. Sin embargo, los tiempos empezaron a cambiar de forma dramática. Los fabricantes de automóviles japoneses llegaron con una nueva eficiencia de combustible y precios competitivos, mientras que el mercado de coches de lujo se desplazó hacia marcas europeas más prestigiosas. Oldsmobile luchó desesperadamente por redefinir su identidad. ¿Debería ser deportivo y juvenil, clásico y elegante, o dirigido específicamente a los jubilados? La respuesta clara nunca llegó, y la marca quedó atrapada en una crisis de identidad terminal. Los diseños quedaron anticuados y aburridos. El rendimiento se quedó muy atrás de la competencia. Irónicamente, el nombre Oldsmobile empezó a sonar literalmente como una broma sobre lo viejo y obsoleto, un chiste cruel que nadie quería explicar. Para la década de 1990, Oldsmobile parecía completamente fuera de lugar, como una reliquia del pasado en un mundo automotriz cada vez más moderno. Aunque General Motors intentó desesperadamente refrescarlo con nuevos modelos, actualizarlo con tecnología y darle una imagen renovada, ya era demasiado tarde para salvar la marca. Las ventas cayeron en picada, los concesionarios perdieron la fe y comenzaron a cerrar. Finalmente, Oldsmobile cesó su producción definitivamente en 2004 y no terminó con un gran accidente dramático, sino con un suspiro silencioso, un lento y triste desvanecimiento. Simplemente no había logrado mantener su posición relevante en la nueva y feroz competencia del mercado automotriz. Anuncios de cereales azucarados. El sábado por la mañana era la hora sagrada de la infancia, un bloque de tiempo no negociable para cualquier niño de los 70. Te despertabas temprano, encendías la televisión y allí estaban esperándote. Mascotas de dibujos animados brillantes, ruidosas y llenas de energía que anunciaban montañas de azúcar disfrazadas de desayuno saludable, todas con ojos enormes y voces extravagantes diseñadas para hipnotizar. Tony el tigre rugía que su cereal era grande. El Tucán Sam te rogaba con su voz juguetona que siguieras su nariz colorida. El Capitán Crunch navegaba mares de leche prometiendo aventuras crujientes. Detrás de estos entrañables animales de dibujos animados se escondían anunciantes corporativos extremadamente calculadores.
La década de 1970 marcó la época dorada de la programación infantil televisiva y también una explosión sin precedentes de anuncios de cereales durante esas horas matutinas. Fue el marketing más dirigido, preciso y efectivo jamás diseñado. Los niños pegados a la pantalla viendo sus dibujos animados favoritos eran bombardeados sin piedad por jingles pegajosos, mascotas carismáticas y cajas coloridas que ofrecían un premio sorpresa dentro y más de 40 gramos de azúcar pura por porción. Los padres pensaron inicialmente que era inofensivo, solo comerciales divertidos, pero los nutricionistas y expertos en salud infantil comenzaron a dar la voz de alarma con urgencia. Resultó que convencer a niños de 5 años de comer básicamente postre en el desayuno todos los días usando dibujos de animales adorables probablemente no era el plan nutricional más saludable para una generación. Los legisladores y las organizaciones de salud pública comenzaron a intervenir con regulaciones más estrictas. Hoy en día existen reglas mucho más severas sobre la publicidad dirigida a menores, y muchas cadenas de televisión restringen voluntariamente la publicidad de cereales con alto contenido de azúcar durante los bloques de programación infantil. Las mascotas todavía existen y siguen siendo reconocibles, pero definitivamente les han quitado los colmillos afilados. Son menos agresivas en su mensaje, se centran más en promover cereales integrales, fibra y vitaminas añadidas, intentando al menos aparentar un barniz de responsabilidad nutricional. Amianto. Probablemente nunca lo viste con tus propios ojos, y eso es precisamente lo más aterrador de todo. Durante los años 70, el amianto o asbesto estaba literalmente en todas partes. Lo colocaban en las placas del techo de las aulas, lo rociaban directamente sobre las paredes de las escuelas como aislante, y lo mezclaban con el aislamiento esponjoso de color rosa que se metía detrás de los paneles de yeso. Se publicitaba como un material absolutamente milagroso, ignífugo, increíblemente duradero y económico. De lo que nadie hablaba abiertamente, al menos no de forma pública durante años, era que inhalarlo podía matarte de forma lenta y dolorosa. Durante décadas completas, millones de estudiantes se sentaron tranquilamente a aprender matemáticas, historia y ciencias, mientras fibras microscópicas de amianto flotaban invisibles en el aire que respiraban. Los conserjes barrían pisos llenos de polvo tóxico sin saberlo. El amianto todavía era completamente legal y se utilizaba de manera generalizada en las escuelas hasta finales de los años 70. Solo se publicaron unos pocos estudios alarmantes al principio, y muchos denunciantes fueron sistemáticamente silenciados por la industria. Al final, las demandas judiciales masivas sacaron la verdad terrible a la luz. El vínculo directo con el cáncer de pulmón y el mesotelioma, una enfermedad mortal y específica del amianto, se volvió completamente innegable. En 1980, la Agencia de Protección Ambiental declaró oficialmente que la exposición al amianto en las escuelas constituía un peligro significativo para la salud pública. Esto llevó a la aprobación del Acta de Respuesta de Emergencia a los peligros del asbesto en 1986, que finalmente obligaba a todas las escuelas a inspeccionar sus edificios y crear planes de manejo del amianto. Hoy en día, más de 130.000 escuelas en Estados Unidos todavía contienen amianto y deben someterse a inspecciones regulares y programas estrictos de manejo o eliminación. Anuncios del doctor Cigarrillo. ¿Qué era lo que realmente vendía un paquete de cigarrillos en aquella época? Era un hombre con bata blanca inmaculada y estetoscopio colgando del cuello diciéndote con autoridad que fumar era bueno para tu salud. En la década de 1970 y antes, la televisión estaba literalmente llena de anuncios de cigarrillos en los que médicos con licencia profesional aparecían recomendando qué marca era más suave para la garganta o menos irritante para las vías respiratorias. Y no eran actores pretendiendo ser doctores, eran las mismas personas que te ponían inyecciones, te diagnosticaban enfermedades y te decían que comieras más verduras. Y ahora estaban promocionando cigarrillos como si fueran vitaminas. Ahora parece una locura total, casi surrealista, pero en aquel entonces era algo completamente serio y socialmente aceptado. La confianza en la autoridad médica era automática e incuestionable. Si tu propio médico fumaba y lo recomendaba, ¿qué tan malo podía ser realmente? Las compañías tabacaleras aprovecharon cínicamente esta situación
y crearon anuncios icónicos con médicos fumando tranquilamente, incluso mientras hacían visitas a domicilio a sus pacientes. Pero la verdad científica estaba alcanzándonos rápidamente. A medida que los casos de cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias se dispararon de forma alarmante, esta farsa médica se derrumbó por completo. A finales de la década de 1970, la indignación pública creciente y la evidencia científica abrumadora sobre los devastadores problemas de salud obligaron a las cadenas de televisión a eliminar por completo la publicidad de cigarrillos del aire. Las batas blancas desaparecieron de los comerciales y fueron reemplazadas por advertencias severas del cirujano general impresas directamente en las cajetillas. Gracias por seguir este recorrido por los recuerdos prohibidos de los años 70. Si quieres más contenido como este, déjanos un comentario diciéndonos qué te pareció. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando estas historias. La miseria de Times Square. Hubo un tiempo en que Times Square no era para familias, ni para Disney, ni para turistas tomándose selfies con personajes disfrazados. En la década de 1970, Times Square era una auténtica jungla urbana de pecado, iluminada por neones parpadeantes y sucios. Estaba repleto de cines pornográficos de bajo presupuesto, clubes de striptease de mala muerte y, lo más infame de todo, los peep shows. Pagabas unas cuantas monedas, entrabas en una pequeña cabina oscura y claustrofóbica y mirabas a través de una ventanilla. Era oscuro, ruidoso, sucio, peligroso y completamente normalizado como parte del paisaje urbano. Para muchos, ese Times Square decadente representaba la Nueva York auténtica, cruda y sin filtros, la ciudad que nunca duerme en su versión más salvaje y sin ley. Pero oculto bajo las luces de neón brillantes y los letreros luminosos, el crimen estaba completamente desenfrenado. La prostitución operaba abiertamente en las calles, el tráfico de drogas era descarado, la explotación sexual florecía sin control y la violencia era un evento cotidiano. Los turistas evitaban la zona después del anochecer, y los neoyorquinos caminaban rápido con la cabeza baja. Finalmente, la ciudad de Nueva York intervino de manera contundente con importantes y costosos esfuerzos de reurbanización, que comenzaron a finales de los años 80 y se aceleraron dramáticamente durante la década de 1990 bajo el alcalde Rudy Giuliani. Los peep shows fueron cerrados por la fuerza, los cines pornográficos demolidos y los proxenetas expulsados. En su lugar, surgieron cadenas de tiendas familiares, restaurantes de franquicia, teatros de Broadway renovados y atracciones turísticas diseñadas específicamente para visitantes internacionales. Muebles inflables. En la década de 1970, tu sala de estar podría haber parecido literalmente un castillo inflable de colores brillantes. Los muebles inflables estaban completamente de moda y se consideraban el pináculo del diseño moderno. Sillas inflables transparentes, sofás inflables de neón, incluso taburetes y mesas inflables. Todo estaba hecho de PVC brillante y llamativo. Los comprabas en grandes almacenes a precios accesibles y los inflabas pacientemente con la boca o con una pequeña bomba manual. Eran increíblemente ligeros, baratos y supuestamente la última palabra en diseño moderno. Si eras un adolescente o un estudiante universitario con presupuesto limitado, tener una silla inflable transparente en tu cuarto significaba que estabas completamente a la vanguardia y a la moda. El problema era que apenas funcionaban como muebles prácticos para uso diario. Si te sentabas demasiado rápido o bruscamente, podía estallar con un sonido embarazoso. Arrástralo por el suelo de madera y podría rasgarse fácilmente con cualquier astilla. Déjalo cerca de una ventana bajo el sol directo y literalmente se derretiría en un montón pegajoso de productos químicos malolientes. Peor aún, el desprendimiento de gases del PVC no era nada bueno para la salud. Inhalar vapores de plástico en una habitación sellada durante horas mientras estudiabas o veías televisión no era exactamente lo ideal para tus pulmones. Para finales de la década de 1980, las crecientes preocupaciones por la salud y la obvia falta de practicidad acabaron definitivamente con la tendencia. Pegatinas para rascar y oler. Las pegatinas para rascar y oler hicieron que los cuadernos escolares olieran a ensalada de frutas o a cualquier cosa remotamente comestible. Uva artificial, plátano químico, pizza de pepperoni, palomitas de maíz con mantequilla o incluso hamburguesa. Si existía como alimento o fragancia, probablemente había una pegatina que intentaba crear su aproximación química del aroma.
Estas pequeñas recompensas perfumadas se convirtieron en la verdadera moneda del patio de recreo. Las conseguías de tus profesores como premio por buen comportamiento, las intercambiabas estratégicamente con tus amigos como si fueran oro y las coleccionabas obsesivamente en álbumes de pegatinas especiales. Hojeabas tus favoritas constantemente como un auténtico conocedor de fragancias. Algunos olores eran tan intensamente fuertes y químicos que literalmente te quemaban los ojos cuando rascabas cerca de la nariz. Otros perdían su olor mágico después de solo algunos arañazos entusiastas, pero aún así los conservabas celosamente, venerados como trofeos descoloridos de batallas en el recreo. Los olores más populares y codiciados eran cerveza de raíz, chicle de tutti frutti y cualquier cosa que tuviera brillantina incorporada para darle ese toque extra especial. Rascar discretamente una pegatina en clase mientras el profesor daba la lección era un acto silencioso pero audaz de rebelión infantil. No se suponía que lo hicieras porque podía distraer, pero lo hacías de todos modos. Y luego pasabas secretamente el cuaderno por debajo del pupitre para que tus amigos también lo olieran y aprobaran tu colección. Eran diversión de baja tecnología con un altísimo valor nostálgico que aún perdura décadas después. Si te gustaron estos recuerdos prohibidos del pasado, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte el próximo viaje en el tiempo.